¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, ¿cuántos somos ya? 26. Bueno, hay algo que está sucediendo que todas las clases somos un poquito menos, lo cual debo preocupar o no. ¿Qué vamos a hacer en la clase del día de hoy? Vamos a ver si hay inquietudes con respecto al práctico 3. Inquietudes con respecto al trabajo práctico integrador. Algunos se han comunicado para decir que había una dificultad de armar grupos o que no conocían a los compañeros. Aprovechen este momento para intercambiar números del grupo de WhatsApp y ponerse en contacto. Les quiero dar una devolución de lo que vengo viendo de trabajos prácticos integradores para que puedan hacer ajustes. Terminamos de ver un par de temas de bloque 2 y hacemos un repaso para el parcial, que es un inicio de repaso para que el jueves terminamos el repaso y les doy una devolución del trabajo práctico integrador para que ya empiecen a trabajar en los temas. ¿Dudas, consultas con respecto al trabajo práctico 3 de los dilemas de ética? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Hasta qué hora se puede entregar, profe? La verdad que no me acuerdo. Ya me fijo, ustedes lo tienen allí a la información, ya me fijo, la verdad es que no me acuerdo, creo que era hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, sí, a las 6 de la tarde, exactamente. Eh, sí es importante que aquellos que tienen problema con Google Classroom se den de alta en otro usuario y además y lo hagan por Google Classroom porque recibirlo por email me genera inconveniente. Los dos lo Los tienen que dos. entregar, Los dos, los dos. Exactamente. Cuando yo lo voy corrigiendo, al feedback se lo doy a uno de los dos y a la nota se la pongo a los dos. ¿Sí? Profe, una Hay consulta yo. Sí, Era yo el que había levantado la mano. eres vos, Em, exactamente. que en el dilema elegimos una noticia que tiene que ver con desarrollo en Argentina, bueno, tecnológico, y el dilema tiene que ver con, digamos, con que podría ser contaminante una parte de este desarrollo que sería muy bueno a nivel económico, pero podría ser. El tema es que en la nota que yo puse eh, y que vimos con mi compañero, no está la parte de esto de la contaminación. Yo la encontré en otro lado y se la compartí a mi compañero. ¿Hace falta que le ponga la fuente? ¿Cuál sería No el dilema, termino de digamos? entender. ¿Vos me estás hablando de la actividad del dilema Del o la 3 actividad de la búsqueda de la nota periodística? Tiene exactamente, de dos la nota partes. periodística. De la La nota de la nota periodística. Sí. periodística tiene que estar la URL de la nota periodística. Ok, Perdón. Solo de donde sale la nota, digamos. Sí, exactamente. Porque lo que yo le digo es que eh, la nota, ya la pusimos a la nota, pero bueno, el dilema tiene que ver con un posible, es un desarrollo productivo acá que se está haciendo en Argentina, pero la nota no toca la parte que puede contaminar este desarrollo y que está en otra nota.
Yo digo si quiere que le agregue la otra también o no. Ah, perfecto, sí, las dos, las dos, Ah, las eso le dos. quería preguntar. Sí, Ok, sí, 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 no, no te había entendido. Sí, las ahí dos. está. Eso. Sí, de Porque 10 es para que muy me linda quede esta. claro. Ah, listo, genial, genial. Bueno, Exactamente, para que yo cuando lo vea el link, lea los listo. dos, entienda a dónde está el dilema ético Ahí de está, ese perfecto. desarrollo. Perfecto. Listo. Gracias, bro. Eso nomás. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Gonzalo está levantando la mano. Sí, profe, a ver si yo entendí bien. Sí, El trabajo práctico ahora 3, que son en dos sí, partes, no son sí. las dos partes que se vinculan entre sí, son dos partes totalmente aisladas. Una cosa es la nota y otra Exact- cosa es el dilema. No tiene que tener exactamente. relación los dilemas con la nota, ¿no? Ok. No. Una Y cosa otra, es los dilemas, que eligen uno de los tres dilemas que están en el material y a ese dilema lo resuelven abordando y fundamentando desde esta cuestión que veíamos la clase pasada, la diferencia entre ética y moral, y tomando en cuenta el triángulo de análisis de perspectiva entre circunstancia, objeto, digamos, elemento objetivo y elemento subjetivo. ¿Sí? Y bien, otro es una nota periodística en el cual se presenta una cuestión ética de la ingeniería. ¿Sí? perfecto. Y esa nota periodística no necesariamente tiene que ser de Argentina, ¿o sí? No, 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 no. Tiene que plantearse un dilema ético, ¿sí? Perfecto. Eh, posiblemente creo que era Ricardo que recién hablaba, decía, bueno, yo necesito dos notas periodísticas porque en una describe, lo que yo le entendía recién a Ricardo es que describe el proceso y en otra es donde se plantea el dilema. Entonces viene bien de allí. Sí tiene que estar vinculado a la ingeniería en términos de que ese es hay muchos dilemas, hasta puede haber dilemas éticos en términos sociales, de un trazado de una ruta, y que a lo mejor no tenga que ver propiamente con la ingeniería, ¿sí? No, no, nosotros encontramos, lo que pasa es que es una nota internacional de algo que ocurrió en Estados Unidos, Claro, y que se salió ahora el 6-7 de septiembre, porque tenía que tener mira, una antigüedad no mayor a un mes. Pero bueno, era un exactamente. caso en Estados Unidos, y después sí, lo que adjuntamos también es un video de YouTube que amplía un poquito más el dilema ético Buenísimo, que tiene esa nota, o sea, porque es algo que salió en Estados Unidos y bueno, todos los canales salieron en todos los diarios, en todos lados salió eso. Ok. perfecto, perfecto, sí, 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 no, no hay ningún problema en qué nacionalidad. Lo que más me interesa es que en esta cuestión que hablábamos el jueves pasado, de la diferenciación entre la ética, la moral, la mirada en perspectiva, esta cuestión de que no es tan binario blanco y negro cuando hablamos de moral y de ética, pero sí hacer un ejercicio de a dónde está el componente más objetivo, dónde está el componente subjetivo y a dónde se encuentra el dilema. Es decir, el dilema tiene que ver entre el deber ser y la mirada y el comportamiento que muchas veces se acepta como sociedad. ¿No? Entonces está muy bueno y no es que yo les voy a corregir si está correcto o no, sino cómo miran ese proceso desde ese marco teórico simple que hemos visto, pero que de alguna manera nos empieza al menos a permitir hacernos preguntas, ¿sí? Entonces, al ser de a dos, hacen la misma plantilla, lo presentan cada uno en su espacio en Google Classroom. Por lo general, yo le doy el feedback. Si hay algo negativo, le doy feedback eh, al primero, que por lo general es el primero en la lista, y la calificación. Y al segundo, solamente la calificación, y después se comentan si hubo algún feedback. Si está bien el trabajo práctico, no tienen feedback. Si está muy bien, pongo excelente el trabajo. ¿Sí? Así que me dedicaré a verlo. Perfecto. Vamos al TP integrador que Lucas ya está poniendo en timing del TP integrador y voy a compartir pantalla porque he estado viendo algunos temas. Dudas, consultas, y yo tengo un comentario que si bien todavía han hecho un poco de trampa porque han puesto nombres y no material, excepto el grupo de la inseguridad. Entonces, ahí tenían que poner todo junto, pero no, digamos, no me fijo hasta mañana. Dudas, preguntas, Luca, decías tenías dudas en ese material, en material de TPI.
que dar cuenta del problema de la ciudad de Córdoba. Sí. A ver, el dique San Roque, sí. ¿Cuál va a ser el tema? La contaminación. Bueno, ahí en definitiva ustedes pueden tratar con respecto al dique, con respecto al tratamiento que hace la empresa potabilizadora en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Es decir, no hay problema de que ustedes uno de los vértices de análisis tengan que ver con el origen del problema que hoy vive la ciudad de Córdoba. No hay ningún problema, ¿sí? El tema es que hable de la ciudad de Córdoba. Entonces, no tan solo es el dique, sino que hay otros factores que seguramente generan problemas a la hora de... Bien, bien. Bien, mientras que tengas datos no hay ningún problema, puedes tomar también esta cuestión. Creo que hay unos barrios, creo que es pasando San Vicente, que también te sacan de pozo, entonces tienen una dificultad. Es decir, podés trabajar el agua. Bien. De la ciudad de Córdoba. En eso tienen que encontrar la ciudad de Córdoba. Chequen que cuenten con información publicada en notas periodísticas, en ONG, en páginas de gobierno. Tiene que ser de la ciudad de Córdoba. De aguas cordobesas, hay una ONG, está la ARCEP, es decir, tienen como varios elementos. No hay ningún problema siempre y cuando estén hablando de la ciudad de Córdoba. Ah, ¿Mm? buenísimo, profe, porque teníamos dudas porque es como que el proceso principal se hace afuera y es poco lo que, es como que somos medio víctimas en eso. Es más un Sí. provincial que de la ciudad de Sí, Córdoba. sí, totalmente. No, no hay ningún problema. Desde esa mirada lo han podido justificar perfectamente. Sí, Bien, 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 le damos entonces para adelante, profe, gracias. perfecto. Me genera duda, no sé quién está del grupo 5 que estoy poniendo en pantalla, cuarentena y su efecto en la juventud. Todo lo que tiene que ver con cuarentena, no hay mucha información, salvo que sea una cuestión muy puntual. Me genera un poco de ruido. ¿Alguien de ese grupo? ¿Qué está pensando? ¿Han encontrado información en fuentes diversas? Sí, profe. En realidad el tema es el siguiente. Es una agrupación de Córdoba Joven, organizada por la gente de acá de Córdoba, del gobierno, que analiza distintos puntos con respecto a la cuarentena y el impacto social que tuvo principalmente en los jóvenes. De hecho, está la agrupación Córdoba Jóvenes, acá en Córdoba, y lo aborda desde varias partes en realidad. Por ejemplo, no sé, cómo se tuvo que adaptar socialmente, ya sea con la familia, con el trabajo, con el grupo de amigos, con el estudio. Bien, bien. Es como, en realidad el título está resumido porque no aborda un punto específico, sino que ramifica la cuarentena en general, cómo impactó al joven. Bien. Está bueno el trabajo, está bueno el tema, pero no pueden utilizar una única fuente. Entonces guarda seguro, con eso. Seguro, pero digamos, en eso va orientado el trabajo. Está de 10. Asegúrense de tener otras fuentes, porque al menos tienen que usar 10 fuentes diferentes. Posiblemente lo diga más por vieja que por sabia. Cuando son temas muy puntuales y muy recientes, posiblemente vos te encontres que con este organismo de gobierno que habla de la juventud
Pero guarda, porque vos tenés que utilizar, el grupo tiene que utilizar 10 fuentes diferentes para hablar de ese tema y de la ciudad de Córdoba. Entonces, está interesante el tema. El único tema es que se entusiasman con una temática y después, a medida que no encuentran fuentes, tienen que volver desde cero. Entonces, esa es la inquietud que quedó, que hoy pispeaba a la tarde que habían publicado, y es eso. Bienvenidos sea si encuentran información, ¿sí? Han hecho estudios y demás, pero Otra tengan en consulta, cuenta eso. profe, porque es justamente basado en un estudio realizado a, no recuerdo bien el número, pero un ejemplo, 100 jóvenes de distintas partes de Córdoba y cómo los fue impactando. ¿Se considera una sola fuente de dónde Sí, conseguimos la información? sí, Y no exacto. Esa es una quiénes? fuente, esa es una fuente. ¿Listo? Nosotros también estamos pensando Sí. en contactar a psicólogos que estuvieron trabajando con adolescentes, sobre todo por cómo los afectó la pandemia. Ahí ya tendríamos otra fuente, entiendo. Eso es ¿O para no? la entrevista. Yo lo que busco son fuentes públicas. Ni capaz que esté complicado 10 para eso. Claro, por eso les digo que no es un tema. Yo lo que quiero acá, ¿qué es lo que quiero? Y es, ¿qué es la cátedra? Esta es una práctica de describir un problema con fuentes diferentes. La fuente por entrevista de referente es uno solo o dos, pero no suma las 10 fuentes. Por eso tienen que tomar temas que sean de interés de ustedes, pero que sean sabrosos en términos de que encuentren información que publica la ONG, que publica el gobierno, que publica empresas privadas, ¿sí? Sumado a que un psicólogo, si no tiene, digamos, si no es un referente en el tema, solamente conoce los casos que él administra, entonces guarda con eso, ¿sí? Esto es un ejercicio que cuando yo tengo que dar cuenta sobre un tema, además de ir a un referente, tengo que encontrar fuentes de información que publican esos datos. Profe, ¿a dónde, o sea, trazamos la línea entre lo que es información pública en el sentido de un profesional haciendo un tweet a una ONG publicando un documento o una Si ese encuesta? profesional publica un tweet, tiene que decir qué es cómo surgió ese dato. ¿Sí? Si surgió ese dato, tiene que decir la fuente. Si no, de lo contrario, la gente por lo general replica datos de una única investigación. Entonces, muchas veces pasa que pongo un ejemplo a nivel nacional, la UCA, el Observatorio de la Pobreza, define un índice de pobreza de la Argentina. Y después, notas periodísticas, referentes en Twitter, blog y demás, referencian el mismo dato. Aunque yo lo vea en diferentes lugares, el dato es uno solo. ¿Sí? Por más Entonces por más de que un tienen, profesional o algo así lo encare de otra forma, sigue siendo el no, mismo porque no, dato. él no ha hecho la investigación. Él lo único que está haciendo es analizando un único dato que se publica en varios lugares. Está bien, Por entonces eso, nuestras fuentes tienen que ser como datos objetivos. datos objetivos y Ahí está, diferentes. listo, listo, listo. No listo. se embrollen en problemas sociales que tengan poca información. Porque ustedes no es que van a salir especialistas en esto. Queremos una mirada crítica y social de ustedes, sí, pero yo quiero que practiquen la búsqueda de datos de fuentes diferentes. Si el tema es muy reciente y poco investigado, por ejemplo, el efecto en la juventud, no hay mucha investigación en eso. Me están nombrando un organismo de gobierno, el organismo de gobierno es una sola fuente. Hay que ver si las universidades están Claro, profe, investigando. pero justamente al ser impacto social, que abarca, digamos, familia, pareja, estudio, trabajo, las fuentes son esas mismas, digamos. No, El trabajo. una cosa son las personas y otra cosa es la fuente de datos, ¿sí? No confundamos ahí qué poblaciones se están tomando a lo que es fuentes. Fuentes es qué organismo o qué referente brinda información sobre ese problema social. Si ese organismo
hace una investigación y mira la juventud desde la educación, la juventud desde la drogadicción, es una sola fuente. Es una sola fuente. ¿Sí? Es decir, sé que están, ya los escucho que están enganchados con el tema, pero escúchenme el bien en decir, es interesante, pero no creo que tengan muchas fuentes. ¿Fuentes qué significan? No tipologías de miradas, sino organismos o referentes que han investigado del tema y que son diferentes las personas. Entonces, por ejemplo, inseguridad. Entonces ustedes tienen una investigación que ha hecho la ONG Madres de Hijos Muertos por Coso, qué es lo que dice la policía de la municipalidad, qué dice el Observatorio de Inseguridad de la Ciudad de Córdoba. Esas son fuentes, más allá que yo tenga miradas diferentes de la inseguridad. No sé si ahí me puedo explicar. ¿Sí? Es decir, está muy bueno el tema, pero recuerden que hay un ejercicio que es de fuentes. Por eso es el que me hizo ruido, pero yo les doy el criterio y les dejo a ustedes la decisión. ¿Sí? Sí. Salud Profe. y Sí. no, por favor, salud y vacunación. Sí, eso, yo estoy en ese grupo Sí. y en realidad, basado en lo que está diciendo ahora, vamos a estar en un problema porque esto nació de una nota periodística donde se plantea el hecho de que el ministerio va a prohibir entrar a los profesores a las escuelas si no están vacunados. Entonces, temas de discusión hay un montón, porque están los sindicatos, están todos de muchas Claro. posturas, pero fuentes de investigación me parece que tenemos muy pocas. Y además son temas muy recientes. Entonces son temas coyunturales más que problemas sociales que me permiten a mí mirar una perspectiva, sacar una estadística de año a año en la evolución del tema. Lamentablemente, inseguridad es un problema. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar de un año a otro, puede atravesar la pandemia el tema. Entonces, seguramente los que investigan inseguridad van a tener algunos datos en donde indica que, no sé, que en la primera fase de la cuarentena del año pasado se disminuyó los delitos vinculados a la calle porque no había movimiento. El tema de ustedes es un problema, pero es muy coyuntural, como la cuarentena en la juventud. Al ser muy coyuntural, corren peligro que no tengan información, ¿sí? Y recuerden que acá hay dos grandes objetivos: tratar un tema social, pero también hacer el ejercicio de describir el problema con fuentes y datos de terceros, que cuesta un montón. Y sí, 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 pueden ser acá. Y seguramente vos podés usar un estudio que fue hace 10 años para comparar con un estudio reciente. Entonces, y son fuentes distintas, exactamente. Son datos diferentes. ¿Sí? Es decir, vos a lo mejor... Recuerda que lo pasado te va a servir para comparar con fuentes actuales. Entonces, por ejemplo, la inseguridad, puede haber una fuente que indique que hace 10 años la tasa de inseguridad era de tal y ahora es de tal. ¿Sí? Hagan el ejercicio de esa búsqueda, es decir, necesitan 10 datos diferentes que den cuenta de la situación de ese problema social en Córdoba actual. Si para poder comparar si ha habido evolución o no, requieren un dato que tiene que ver del pasado, bienvenido sea, porque ahí es donde uno muestra la evolución, ¿sí? Pero lo coyuntural, que es muy puntual de cuarentena y demás, les diría que no les va a ser útil para este trabajo. No es por desmerecer el problema coyuntural, ¿no? Profe, una pregunta. Haciendo referencia a los pasos a seguir después de esto, encontramos las 10, 11 fuentes que tenemos que encontrar acá dentro de la Sí. ciudad de Córdoba. Em,
O sea, cuando se aborda la problemática tanto en otra provincia como a Ujú. nivel internacional, se puede abordar como la otra provincia o el otro país o la otra ciudad en sí logró, partiendo desde el mismo problema, en la actualidad ha mejorado o tiene que ser alguien, un país o otra ciudad que tiene el mismo problema actualmente. Podés trabajar el concepto, por ejemplo, los que han trabajado residuos tocan temas como, no sé, estos países Suiza, estos problemas, estos países que han disminuido la cantidad de residuos por persona por el hecho de la economía circular, ¿no? Entonces podés tomar el extremo en donde tus datos, además de tener algo cuantitativo, tiene que ver en cómo lo han solucionado. Está perfecto. Sí. Ah, está bien, entonces no tiene que ser una problemática actual, sino que puede ser la superación de la misma, o sea, cómo han vencido la misma problemática con el pasar Exactamente. del tiempo. Listo. Me viene bien tu Listo. pregunta porque ustedes también puede llegar a ser que a nivel de problema social también describan algunas acciones que se vienen haciendo, ¿sí? Entonces puede llegar a ser que se firmó un decreto para trabajar en esto, de que una ONG publica de que está trabajando en esto, es decir, describan. Vamos a ir masticando este tema. Yo lo primero que quiero ahora, que van a presentar mañana, es el problema y que indaguen y al menos presenten una fuente. La otra van a tener que describir esas 10 fuentes. Si hay que hacer ajustes, los voy leyendo y siempre yo les voy a hacer digamos, la devolución en padre para que se vayan viendo los trabajos entre ustedes. ¿Sí? Profe, una última consulta. Sí. Para tenerlo más en claro y que se haga un poquito más o menos laborioso, ¿qué se consideraría una fuente, por ejemplo? ¿Un diario? ¿Qué sería una fuente para considerarla una de las 10 fuentes? Fuente es que sean datos de diferentes. Por ejemplo, inseguridad. Inseguridad puede llegar a ser qué es lo que publica el gobierno en su página, una fuente. ¿Qué es lo que dice una ONG con relevamiento? ¿Qué dice el Observatorio de la Inseguridad en la Calle? La Voz del Interior hizo una investigación propia. La Voz del Interior publica de que otra ONG hizo una investigación, otra fuente. Aun cuando pueda ser el mismo espacio que es La Voz del Interior, por ejemplo, si La Voz del Interior muchas veces hace investigaciones propias y muchas veces publica investigaciones de tercero. Esas dos son fuentes diferentes. Son datos diferentes en momentos diferentes, aunque el lugar de publicación sea el mismo. ¿Sí? Puede llegar a ser que un biólogo de Córdoba tiene un blog y en ese blog indica que él ha hecho unos estudios del agua y eso ha salido arsénico, por ejemplo. Otra fuente. Me tiene que dar un dato de una investigación o un dato de una medición diferente, aun cuando sea el mismo espacio que publica esas fuentes diferentes. ¿Sí? ¿Por qué nombro La Voz del Interior? Porque a veces hace investigaciones propias y otras veces uno leyendo La Voz del Interior se encuentra con investigaciones de tercero o datos de tercero. ¿Sí? Esta es toda una práctica, porque uno dice, bueno, ¿de dónde saco esas fuentes? ¿Sí? Por ejemplo, cuando se habla de pobreza, puede ser trabajar el índice que tiene el Observatorio de la UCA, una investigación que hace La Voz del Interior, la Fundación Sí indica cuántas personas en situación de calle vienen contabilizando en el último año en Córdoba. Es decir, todos esos datos, aun cuando todos esos datos hayan sido publicados por La Voz del Interior. No sé si ahí pude responderte y le pude responder a los otros sobre qué es una fuente. Sí, me parece que sí. Bien. Lo mismo, esto es una práctica y es parte también de lo que vamos a ir viendo después clase a clase. ¿Sí? Sería, profe, como ir un poco también a la fuente de la fuente, porque ahí cuando vemos los artículos de La Voz del Interior, por ejemplo, como
Pobreza Claro. también refiere a fuentes. Exactamente, exactamente. Es decir, una fuente te lleva a la fuente primaria. A veces uno se entera de lo que dice la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, sobre el observatorio, porque La Voz del Interior o Clarín lo publica, ¿sí? Entonces me puedo ir, o a veces uno se entera publicaciones que hace la UTN porque lo publica Cadena 3, ¿sí? Entonces, por lo general, el modo de llegar a esas fuentes es las notas periodísticas. Algunos alumnos han encontrado datos de charlas de TEDx en Córdoba, en donde la persona que venía haciendo la investigación se vuelve conocida con el dato por una charla TEDx. Entonces, los temas son, digamos, infinitos, ¿no? Están las ONG. Hay referentes que son referentes que hacen sus propias investigaciones. Por eso ir a psicólogos y preguntar cuál es la situación ya sería un trabajo de campo que es para generar datos de investigación. Pero yo no les pido eso, ¿sí? Yo lo que les pido es un análisis de los datos que ya están disponibles. Y esta es una práctica profesional. Mañana ustedes tienen que seleccionar una tecnología en referencia a otra tecnología para una solución, tienen que dar cuenta de diferentes fuentes sobre lo que se dice y la performance de ese sistema. Entonces seguramente irán a un foro, dirán qué es lo que dice esta empresa, irán al store y se fijarán cuántas estrellas tienen sostenido en el último año. Es decir, son todas fuentes que brindan información diferente de lo mismo que ustedes quieren decir. ¿Sí? Bien, esta es toda una práctica y tómenlo así. Me gusta el compromiso que tienen, chicos. La verdad me pone, siendo las 10:15 de la noche, que tengan ese entusiasmo, bueno, ustedes dirán, profe, no es entusiasmo, sino que mañana hay que entregar, pero más allá que mañana tengan que entregar, cuando lo escucho el grupo que está interesado por la juventud en cuarentena, me interesa, pero en especial recuerden que es una práctica profesional que estamos haciendo de buscar datos, y también recuerden que el problema social que ustedes van a elegir, después yo les voy a preguntar cómo aportaría la informática, el sistema, la tecnología para resolver ese problema, ¿sí? Y ahí es donde ustedes van a poner, digamos, van a cranear ustedes. Hasta el momento tienen que decir lo que dice terceros, ¿sí? Hay una pregunta que llegó de Ceruti Lucas, puede ser, en el cual dice que no se comprende la dicotomía. ¿Cuál es tu pregunta puntual? Laura, perdón. Así. Laura. Laura, ¿está o no está? Bueno, después Sí, lo vemos profe, ahí. Ahí está. aquí estoy. Oh, Porque, justo iba a decir que Laura se fue. Laura se fue como la acá canción. estoy. Porque en el punto 2 dice fundamentar desde la dicotomía, y eso sería como como las Como los dos diferencias de la puntos ética. de Claro, contrapuesto, ¿no? pero eso Recordemos quiero que que la me explique. ética, claro, es el deber ser. Y la moral es la interpretación y lo que expresa el humano frente a que es parte de una sociedad. Por eso no son idénticos, ¿sí? Entonces, decir, ¿qué pasa con el deber ser y qué pasa con lo que aborda digamos, la sociedad? Por eso les ayudó con el triángulo. Nosotros del triángulo teníamos el componente objetivo, el componente subjetivo. El componente objetivo es más vinculado al deber ser, que es la ética. El componente subjetivo es lo que la sociedad expresa en el individuo o en esa situación, y las circunstancias es lo que ronda a esa situación. Esa es la dicotomía, ¿no? La dicotomía entre el deber ser, de que hay una empresa que está contaminando, pero mientras tanto el pueblo no dice nada porque es fuente de trabajo, entonces no hay reclamo. Bueno, ahí estaría la dicotomía entre el deber ser y lo que se acepta como sociedad, ¿sí? Sé que a veces como un poquito más abstracto, pero quiero leerlos cómo lo logran, ¿sí? Ahí tienen un poquito de material en el material de El, cátedra que les va a ser útil.
el dilema 1 y 2 está bien, el 3 es muy fuerte, no sé, Sí, profe, el 3 es como es Nadie lo va a animarse a elegir el ese, 3. no, evidentemente no. Bueno, elijan en definitiva, por eso se les da ese práctico en el material de cátedra, lo elegí yo. Y en los materiales de cátedra lo armamos y la verdad que tiene que ver con eso, con ponernos en situación. Hay situaciones más organizacionales y situaciones más, digamos, que influye más lo personal, ¿no? Pero, pero nuevamente, no es que yo les voy a decir que la posición está correcta o no, sino cómo juegan con estos conceptos entre el deber ser y este comportamiento de las personas, que es lo que uno, es como les decía en el ejemplo, si nosotros tomamos ahora este grupo, el deber ser es que yo no podría presentar un trabajo práctico copiando y pegando de una fuente de tercero, digamos, sin la referencia. Eso dice el deber ser. Pero después si empezamos a conversar y decimos, bueno, pero ya se hace tarde, pero esto, la profe no se va a dar cuenta. Bueno, es lo que nosotros decidimos de lo que está bien y lo que está mal. Ahí está la dicotomía, ¿no? Em, pero bueno, los estoy haciendo pensar y me gusta que estén, no pensar, reflexionar en estos puntos que parecen muy abstractos, pero que se empiezan a ser reales, ¿sí? Bueno, gente, quiero tocar un tema, son titulares del bloque 2, que va a entrar en el parcial y quiero hacer una actividad para el repaso de parcial de cara a terminar el repaso el jueves. Lo mismo, ¿yo estoy compartiendo pantalla o no? No, ¿no es cierto? No, profe. No, profe. No. Estoy tan mala hoy que me comparto pantalla a mí misma. Bueno, la última partecita del bloque tiene que ver con conceptos que lo habíamos visto un poco en titular cuando vimos ética y moral, que decíamos, bueno, ¿por qué nos interesa tocar este tema? Porque el ingeniero tiene un impacto social y demás. Y la verdad que esto es solo un repaso de cosas que seguramente están viendo en otras materias y que seguramente van a seguir viendo, pero que de alguna manera la cátedra decide tomarla porque es lo que nos da un contexto de que cuando empezamos de universidad, la misión, el ingeniero en el futuro y demás, tiene que ver con hacer algunas diferenciaciones en tres palabras que son primos hermanos, pero que tienen sus diferencias. Por un lado, la ciencia y cómo se vincula, ¿no? La ciencia tiene que ver, yo le hago la síntesis del corrimiento del saber, corre los límites del saber. ¿Por qué? Porque pone a prueba, se pregunta sobre los ya conocidos, pone a prueba y vuelve a decir si realmente es lo que se dice, y en otros casos genera preguntas de cosas que no nos hemos preguntado. El resultado de utilizar el método científico es dar más, generar conocimiento, es decir, correr la sombra de desconocimiento la va corriendo y va generando más luz, ¿no? Los agujeros negros era una pregunta que se hacía, ¿qué sucede? ¿Qué es eso que está en el espacio? Y desde esa pregunta empezaron a investigar sobre estos agujeros negros. Yo tengo un vecino que es doctor con su especialidad de doctorado en agujeros negros, que hoy tiene 31 años y se dedica a investigar sobre este espacio en donde de lo que se conoce se vuelve a hacer pregunta y demás. Este método científico, que yo creo que todos lo hemos visto desde el primario, tiene que ver con la observación y demás, se genera un problema, se genera una hipótesis y se empieza a trabajar con una metodología para poder dar luz y tener mayor conocimiento. Cuando hablamos de la tecnología, ¿se acuerdan que venimos diciendo que la tecnología es como si fueran tres círculos que tienen áreas que se pisan uno con otro, que tiene que ver que la tecnología es la combinación de la ciencia, es decir, del que genera conocimiento, de la técnica, que tiene que ver con la aplicación de esos conocimientos y las necesidades y oportunidades de la sociedad. Por lo tanto, la tecnología puede dar cuenta de aplicar en esa combinación o el desarrollo de tecnología. La mayoría de ustedes en el perfil que tiene la universidad
les diría que casi un 90% de ustedes van a dedicar a la aplicación de tecnología y un 10% casi con seguridad que van a el desarrollo de tecnologías nuevas per se, ¿no? Y un casi 2% en la ciencia puro de investigación. Y luego cuando hablamos de ingeniería, hablamos de, en especial de ingeniería, da cuenta de la aplicación y el desarrollo de la tecnología. Y el material lo que nos dice, que acá yo lo copié y lo pegué, tiene que ver con que la metodología ingenieril no es la misma que de la ciencia. La ciencia, en definitiva, lo que busca es el corrimiento del saber, y la ingeniería lo que busca es resolver, básicamente, un problema mediante el método ingenieril, ¿no? Trabaja con el diseño, trabaja con el prototipado, y obviamente que ahí la tecnología es el sistema circulatorio, porque decimos que la tecnología es la combinación de la ciencia, eh, la técnica y las necesidades de la sociedad. Entonces ahí uno se da cuenta cómo desde la profesión que ustedes han elegido, que es la ingeniería, más allá de la especialidad, algunos son industriales, otros en la parte de la informática, otros en civil, parten del conocimiento que genera el método científico, la tecnología cómo va dando soluciones y dentro del método ingenieril cómo se resuelve. Me daba gracia porque tengo un sobrino que estudia ingeniería industrial en Tucumán, está haciendo su práctica profesional en una, Leales, donde se trabaja la caña de azúcar y está en un proceso de lo que es biodiesel. Entonces él dice, yo me estoy dando cuenta ahora cómo el proceso ingenieril es lo que permite resolver problemas actuales de algo que es muy reciente, que es el biodiesel, reciente en relación a esa tecnología. Entonces, cómo la ingeniería empieza a resolver esos nudos, esos cuellos de botella que tienen los mismos procesos, en este caso, un proceso industrial. Esos tres conceptos y las diferenciaciones es lo que voy a necesitar de que ustedes lean el material y tengan en claro cuál es la diferencia con uno. La ciencia es el corrimiento del saber con una metodología que es el método científico, la tecnología es la combinación de estos tres elementos y cómo la ingeniería es lo que le da forma en el método ingenieril para rápidamente resolver, y la gran mayoría tiene que ver con la aplicación o el desarrollo de tecnología. ¿Estamos de acuerdo aquí? Me parece que este tema tiene menos dicotomía que la ética y la moral, ¿no? ¿Estamos Ok, bien? profe. Bueno. Y el único tema, tienen un texto en la página 35 que quiero que lo lean, en los cuales me gustó, ustedes dirán, profe, a usted le gustan temas que nosotros no, pero es interesante, ¿por qué? Porque si bien venimos abordando qué es la ciencia, qué es la técnica, qué es la tecnología, en este caso hay una mirada de cómo la tecnología provoca cambios en la educación, provoca y provocará. A veces uno la tecnología, como el ejemplo que yo recién daba, en procesos industriales, en procesos, digamos, en procesos más profesionales en la vida de cada uno, también influye en la educación. Entonces hay algunos conceptos que dicen va a facilitar más el autoaprendizaje, permite la colaboración. Imagínense que ustedes con este Padlet, que es el muro interactivo gratuito, que es una aplicación, esa tecnología hoy nos permite un trabajo colaborativo, donde ustedes van colgando, yo lo voy viendo, voy comentando. Tan solo esa tecnología hoy permite de que es un trabajo colaborativo y mediado tecnológicamente, ¿sí? Hoy hay un robot que se llama Elixa, de un grupo de emprendedores que yo trabajé con ellos en una aplicación para la otra universidad que yo trabajo, y crearon un robot que se llama Elixa. Dicen que en honor en parte a mí, y ese robot lo que hace es que uno levante un texto y genera preguntas múltiple opción para repasar. Es decir, que el robot genera el enunciado, opción correcta y distractores para repasar con ese texto. ¿Es una tecnología que cambia la vida educativa? Sí, porque yo como alumno puedo practicar con preguntas que un robot me hace con un texto que yo suba, una forma diferente
de revisar. Hoy está la Big Data en donde puede predecir cómo va a venir el alumno en términos de su persistencia en función de sus resultados y poderle dar un GPS para lograr que revierta si no viene muy bien. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Tienen algún ejemplo de cómo la tecnología está cambiando la educación? Bueno, justamente lo que tenemos hoy, profe, hoy estas clases virtuales. Bien. Esto, sin la tecnología no podríamos haber continuado con la Facu. Con la Facu, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es decir, llevamos el entorno áulico físico a un entorno áulico mediado por tecnología, ¿no? Hoy quizás Zoom es como el nombre y el apellido de la tecnología que hay por detrás que hoy nos permite estar reunidos digamos, y trabajar en esto, ¿no? Profe, Sí, otro cambio, yo me acuerdo sí, cuando, voy a decir que soy muy viejo, pero no importa. Cuando iba a la primaria, incluso a los primeros años de la secundaria, las sí, bibliotecas, existían las bibliotecas en donde uno iba a consultar material, en los diarios, en revistas, Villiquen, Anteojito, y todo eso hoy es todo internet. totalmente. ¿Quién va a una biblioteca hoy? Sí. Hoy se consulta todo por internet. Ujú. No, no la conozco, no tuve el gusto todavía de conocer. Hermosa, es nueva, pero casi con seguridad que la biblioteca hoy de la UTN se utiliza más como un espacio de coworking o coestudio, más que la búsqueda de material, porque hoy ya tienen la biblioteca virtual, con ebooks y demás. Es decir, hoy las bibliotecas fueron mutando como un espacio de trabajo y de estudio para los alumnos, más que un espacio para ir a buscar el libro físico, ¿no? Está muy bueno. Dice Gianfranco, dice, con un celular se puede hacer una carrera universitaria. No diría que tanto, pero sí eh, el celular genera eso, ¿no? Digamos, el acceso, tengo la posibilidad de estar en un Zoom, tengo la posibilidad de leer un ebook por medio de un celular, ¿no? Ricardo dice, todavía es lindo agarrar el libro, y sí, está esa parte que, digamos, bueno, que todavía uno necesita, y recién cuando se decía de que nosotros íbamos al Villiquen y demás, yo fui de la etapa en donde teníamos el Encarta, que no existía Google, y estaba el Encarta, que eran unos CD, en donde había una acumulación de temas que uno con un buscador, en ese CD, que uno lo ponía el CD, hacía una búsqueda de un tema y aparecía. Entonces estaba la Encarta 98, ahí Gianfranco se está acordando, la Encarta 99 y demás, hasta que aparece digamos, la bomba de Google, en donde es este gran espacio, en donde yo lo que pongo como palabra, obtengo fuentes, ¿no? Mire, 2008 dice, ¿no? 1 de cada 10 tenía Encarta, es verdad, es verdad. Entonces, lo que les voy a permitir, me acuerdo de la Encarta 98, yo creo que tuve el 98 porque fue la primera vez que tuve una computadora, me compré una computadora, y con la computadora en ese momento tenía una Encarta trucho, ¿no? Porque era el CD original, era muy caro, entonces había como un mercado de venta de CD grabados de la Encarta 98, que era como tener el Google. ¿Cómo? El mercado, sí, sí, además eran épocas muy complejas, y el Encarta original era casi como comprarse, no sé, una licencia de Windows. ¿Cómo? Es una problemática moral. Es verdad, porque miren ustedes lo que yo digo, era caro entonces, pero era quedarse con lo ajeno sin la autorización del tercero, ¿no? Así que muy bien el análisis de dicotomía, y yo mi sinceridad de la Encarta 98. Entonces, ¿qué les voy a pedir de ese material? Es que lean, son menos de 2 páginas, y que cómo esa tecnología, que seguramente ustedes lo miran desde la informática, desde los sistemas,
cómo eso cambia la tecnología en la educación, porque en definitiva ustedes y yo hoy somos partes de esta partecita de la sociedad que es la educación, ¿no? Con esto, con esta temática y con la diferenciación de los tres conceptos, termina el segundo bloque. ¿Qué voy a trabajar yo en el parcial? Todo lo que hemos abordado en clase y en los trabajos prácticos y que ustedes tienen el complemento en el material de cátedra. Yo ahora quiero que se sinceren y que me digan cómo vienen con el primer parcial. ¿Dónde están en esto? ¿Quién se identifica con En qué? bellota. Hundido. Les voy a... ¿Con quién Con se bombón. identifican? ¿Con Bombón? Yo puedo hacerlo muy bien. ¿Con el Dr. House? ¿Hay alguien que se está desayunando que viene el primer parcial? Que sería, creo que este es el esposo de Betty la Fea. Profe, ¿no podríamos hacer un simulacro de parcial? No tengo tiempo. Bueno, ahí los dos comentarios lo tomo. Los que no tienen tiempo, estos repasos y la ayuda no, digamos, el que no tiene tiempo es lo único que yo no puedo resolver. El resto puedo resolver en sacarles el temor, como dicen ustedes, el simulacro. Más que un simulacro podemos hacer una simulación, ¿sí? El jueves que viene. No mucho porque si no voy a adelantar preguntas. Vamos a hacer un repaso, pero el que no tiene tiempo, estamos difíciles. ¿Por qué? Porque esto implica haber venido participando en clase, leer el material y haber sido consciente cuando se respondió las preguntas del TP. ¿Sí? Por ahí, profe, preguntaron Sí. si era múltiple choice o a desarrollar. Bien. ¿Cómo sería? Claro, acá me están preguntando cómo va a ser. De recién me entero de que hay parcial. Bueno, ¿qué lo que es, no? En otro grupo usé el qué significa eso, la frase de elegante que es qué lo que, en términos, ¿no? De se viene parcial y no lo sabía. ¿Cómo va a ser el parcial? Son 10 preguntas de múltiple opción. Es decir, es una afirmación en la cual yo tengo que elegir una opción correcta, es una sola opción correcta y el resto son distractores. Además de elegir la opción correcta, yo tengo que completar una parte cualitativa que nunca es más de 5 renglones, en el cual yo les voy a dar la indicación que qué es lo que quiero que complementen de manera escrita, justificando por qué esa es la opción correcta, generando un ejemplo, complementando en la relación de un concepto con el otro. Para que una pregunta de esas 10 esté correcta, tiene que estar la opción correcta seleccionada más lo que escriban en esos 5 renglones correcto. Es decir, que no tan solo es la A, la B, la C de las opciones, sino que es la justificación más cualitativa. ¿Sí? Más cualitativa. Es de esa manera. Entonces puede llegar a ser que haya una pregunta diciendo, por ejemplo, ética y moral son sinónimos, verdadero o falso. Y luego indique conceptos de ambos, justificando su respuesta. ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Y a dónde está esa diferencia entre uno y otro? En lo cual yo espero que ahí pongan el concepto de cada uno. Siempre lo van a tener que decir con sus palabras, pero que ese decir con las palabras denote de que ustedes se basan en lo teórico. ¿Por qué? Porque muchas respuestas pueden ser desde el sentido común. Entonces nosotros dijimos, bueno, de que la ética pertenece a un saber, es una disciplina que responde a la rama de la filosofía, tiene que ver
con la mirada y se pregunta por qué y para qué eso con respecto a esto. Pueden abordar el triángulo, ¿sí? Entonces ustedes dicen, y la ética es el saber, y la moral es lo que dice la sociedad, y casi que lo podría decir muy general, yo necesito que le pongan más condimentos porque tienen más herramientas hoy para responder con una profundidad un poquito más generada. Gonzalo dice, ¿es a carpeta abierta? Sí, es a Google abierto, a material abierto, y por lo tanto las preguntas no son googleables. Si ustedes no han leído el material, no vienen participando en clase, el trabajo práctico se lo hace un compañero y yo no me entero, y se les va a hacer difícil, ¿sí? El resto que viene participando no es difícil. El parcial lo pueden hacer en 20 minutos, sin ningún problema. ¿Quiénes demoran hasta las 23:05 y me piden un minuto más? El que está casi como el Doctor House o Betty la Fea, en donde recién caen de que estamos en ingeniería y sociedad, que ya hemos transitado el bloque 1 y el bloque 2 y demás, ¿sí? Entonces sí, es abierto, es a Google abierto, no hace falta que pongan cámaras, es decir, yo en eso no transito con los controles porque me esmero más en hacer una herramienta de evaluación que no puedan googlearla, sino que tengan que buscar material, mirar los apuntes de clases y demás, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto tiene que ser en 5 minutos y lo tienen que hacer todos. Van a buscar una hoja en blanco. Van a buscar una hoja en blanco, ¿no? Acá yo tengo un cuaderno. En esa hoja en blanco van a graficar, ¿vieron como los mapas conceptuales? En donde uno hace un círculo con una palabra clave y lo vincula con otro. Y van a tratar en 5 minutos de graficar como un mapa conceptual los temas del bloque 1 y el bloque 2, lo que se acuerdan. Hagan el esfuerzo de lo que se acuerdan. Entonces yo, por ejemplo, pongo un dato y ya les muestro el gráfico que estoy haciendo. Eso lo vinculo con otro tema y lo vinculo con otro. Así sería más o menos el dibujo del gráfico. ¿Qué iría acá adentro? Palabras claves. Ética y moral, con ingeniería, para ver si ustedes se acuerdan de todos los temas que hemos visto. Esto yo necesito que lo hagan el ejercicio con lo que se acuerdan. Son las y 38, nos tomamos 7 minutos y ya les digo dónde lo van a publicar. Esto no los voy a evaluar yo, lo que quiero es que hoy ustedes, martes a las 11:20, sepan dónde están parados de acá a 10 días que falta el parcial. Entonces, el jueves, el repaso, yo lo voy a hacer en la conciencia de ustedes. Entonces, 7 minutos desde ahora y ya les digo dónde lo cuelgan, que ya lo tienen en la página, lo van a colgar en Padlet, le sacan foto y lo adjuntan. Lo comparto en el chat y si no, para los que tienen cámara con QR, lo pueden sacar por QR. ¿Están haciéndolo? Muestre de nuevo el mapa conceptual, profe, que no vi. Un organigrama, digamos, sí, bueno, algo así. Sí, un organigrama es un mapa conceptual, es un mapa mental. Un organigrama es un gráfico que representa jerarquías y personas en una organización, ¿no? Es un mapa mental en donde yo tengo palabras claves y sus vinculaciones. Puede o no haber jerarquías, ¿sí? Si no les sale el gráfico, vayan nombrando los temas, cómo se vincula un tema con otro, con una flecha, aunque no sea tan prolijo el mapa mental. Así tienen en el chat. Háganlo con conciencia, no se pongan a pispear el cuaderno porque no vale por la actividad que les pido.
Voy a ir abriendo el Padlet. Hay gente que está publicando. A ver cómo viene la participación. Pongan el nombre, allí quien publicó, pongan el nombre. Lo pueden poner en comentarios si no. Así sabemos de quién es. Y el resto también puede ir viendo. Tienen que empezar desde el primer día, que es lo que vimos. Hay palabras que no pueden faltar. ¿Dónde lo subimos, profe? En Padlet, mira, tenés Sí, acá lo en el... Publiquen y pongan su nombre o por código QR o en el chat les puse el link de acceso directo. Bueno. Para el parcial. A ver cómo viene la publicación. Bien. Gonzalo Piazza, muy bien. Acuérdense que venimos abordando ahora otras temáticas. Quedan 2 minutos. Se ve medio poquito. ¿Quién está acá? Muy bien. Ah, perdón, el código QR vuelvo a mostrarlo. Sofía, ¿tenés problema para subirlo? Bueno, subirlo en un ratito, no hay problema. Pero mientras que lo hayas hecho, ningún problema. Sí, sí,
Cada uno es hacerse cargo de la producción de cada uno. No, no los voy a evaluar ni nada, pero un minutito. Ahí lo estoy subiendo, profe, espere. Sí, sí, sí. ¿Profe, se cierra o podemos, me falta terminar un poquito a mí? No, la idea es que lo terminen ahora, pero después esto va a quedar como un machete colectivo. ¿Por qué digo machete? Porque ahí van a poder repasar para el que esté más completo y demás. ¿Sí? Un minutito más nos tomamos y vemos alguno de ellos para ver qué faltó y demás. Y este mismo ejercicio lo vamos a hacer el jueves. Este es un ejercicio de previa del repaso final que tenemos que hacer para el parcial. Hago un mapa mental, veo que me acuerdo y en función de eso empiezo a trabajar con los materiales, ¿no? Es decir, esta es una técnica que les va a llevar 7 minutos, ¿no? Para los que ya lo han hecho, mientras tanto, ¿con quién digamos, cuando han tenido que hacer memoria, con qué imagen se identifican? ¿Han cambiado de imagen con Doctor House, con Bellota? ¿Hay alguno que se identifique con Doctor House? Pase del Doctor House a Bellota. Muy bien, Fabricio. ¿Qué más? ¿Alguien que era de Betty la Fea, al menos Doctor House? Este es Betty la Fea. ¿Qué significa eso? Es de la novela, era una novela. Bellota, muy bien. Guadalupe, perfecto. Muy bien. ¿Cómo? Le signos de pregunta. Eso está muy bueno. Es decir, no me asusto como el Doctor House, no estoy súper confiado como Bellota, no es que me estoy desayunando que es parcial, sino que me generan algunas preguntas. Quizás el mejor estado es el de las preguntas faltando 10 días para el parcial y sabiendo que el jueves tenemos la posibilidad. Nuevamente, el que no tiene el fondo blanco, el que no tiene tiempo, nuevamente es lo que yo no los puedo ayudar y lo que como en repasos y demás va a ser dificultoso, ¿sí? Sofía dice que es como el de las preguntas y demás. Bueno, en la próxima clase les traigo más imágenes. Vamos a ver alguna participación. ¿Quién quiere hablar de su gráfico? Uno solo, y le doy el feedback. ¿Quién se anima a presentarlo? ¿Por qué hubo silencio mortuorio? Si no, yo agarro uno al azar. Agarra al azar, le agarra al azar, profe. Agarro al azar. Gonzalo, A ver. que es tímido para hablar. Usted dijo que tenía que... No, acá no necesito representante. Acá cada uno habla por lo suyo, ¿eh? No, acá no tenemos representante que digan debería hablar. No, eso lo dejemos para otros ámbitos. A ver, vamos a abrir no, porque justo dijeron Gonzalo. Ah, profe, está todo bien con Luca, está todo bien. Si quiere hablo yo, no hay Bueno, drama, no hay drama. ahí está. Bueno, Gonzalo. Sí, no hay problema. Bueno, dale, que tenés representante en el grupo. Ay, Vamos. no vean la letra ni los errores ortográficos. No, por después favor. Lucas, después sigue Lucas. Después Gonzalo Sí, sigue Lucas. es que Luca me va a corregir los errores. Bueno, lo que me acuerdo es que lo primero que empezamos Sí. a ver la universidad con sus pilares, Sí, al principio eran sí. 3, investigación, docencia y extensionismo, pero también había un cuarto pilar que era transversal, que era el tema de la gestión, que también se consideraba como un cuarto pilar. Vimos un poquito el tema de la misión, y después ya nos focalizamos un poquito más en lo que es la UTN, como universidad federal, con los distintos lugares en donde había facultades de la UTN, un poquito su historia, su organización, cómo era la jerarquía dentro de la UTN, y empezamos a ver un poquito más sobre esto que no lo puse ahí, pero que es una universidad tecnológica y qué significa ser, no lo puse, me olvidé de poner la parte tecnológica. Empezamos a ver un poco el perfil del ingeniero
y empezamos a entrar ya en conceptos de éticas del ingeniero. Y después ahí me costó un poquito cómo vincularlo, porque empezamos a ver lo que vimos en la clase pasada, la diferencia entre ética versus moral, cuáles son las diferencias, y hoy un poquito también de lo que vimos, estos conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería, el método ingenieril, pero bueno, eso no pude enlazarlo de forma correcta y menos con el tiempo que teníamos. Bien. Gonzalo, muy bien. Mira, para mostrarte sobre este gráfico. ¿Siguen viendo la imagen esta en el PowerPoint con el gráfico? ¿Y sí? Con lo tuyo. Bueno. Voy a ir completando algunas cosas. Por un lado, muy bien. Buenísimo, Gonzalo. Hay una flecha que los pilares son de la misión de la universidad. Es decir, acá no deberían ser dos flechas diferentes. La misión de la universidad la conforman los 4 pilares, ¿sí? Bien, viste que acá vos hiciste 2 flechitas, vos dijiste los pilares y la misión. O sea, Antes va de misión y de misión va pilares. Claro, ¿se acuerdan que, no sé, la misión de Arco era dar sabor al mundo? Bueno, la misión de toda universidad la podemos describir con 4 pilares. A su vez vimos que era una misión. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la universidad dijimos, ¿qué dijimos? Perdón. Que era una organización. Y dijimos que la universidad era una organización, una tipología de organización. Y que como toda organización hay una misión. Y dijimos qué era la misión, la razón de ser, lo que le daba sentido, el norte, que le daba una identidad. Entonces, acá falta una palabra clave que es ¿qué es una organización? Un conjunto de recursos definidos con un objetivo, esos recursos tecnológicos, humanos, materiales y demás. Como toda organización, la universidad tiene una misión. Independientemente de cuál universidad, la misión está conformada por 4. Entonces ahí sí le hace falta la flechita. Dentro de la tipología genérica de una universidad vimos la particularidad de la UTN, que está muy bien. Vimos historia, vimos cómo se organiza y vimos cómo los pilares se vinculan con la realidad de la UTN. Entonces vimos ejemplos de cuál es la investigación en la UTN, vimos ejemplos de la docencia, ¿sí? Entonces, esto que es genérico de la misión, lo vimos en la realidad de la UTN. Y la UTN en su propia misión se puede ver investigación, docencia y extensionismo, y en su forma de organización uno ve la gestión. Entonces, ahí yo sumaría otra flechita. A su vez, vimos algo que no sé si lo nombraron todos, que tiene que ver con el informe Delors de la UNESCO. ¿Se acuerdan? No, eso no me acuerdo, la verdad. El informe Delors, que es qué desafíos tiene la educación para el siglo XXI. El aprender a aprender, el aprender a ser, el aprender a conocer, que es en términos generales de la educación y que de alguna manera podemos vincularlo con la misión de la universidad. En términos generales y en términos particulares con la UTN. ¿Sí? Estoy haciendo un poco chanchada acá, pero es para utilizar tu gráfico que está muy bueno. Dentro del perfil de ingeniero también vimos qué demandas tienen a futuro la ingeniería y la tecnología. ¿Se acuerdan que vimos cuáles eran los grandes desafíos y demás? Que a su vez ustedes hicieron un trabajo sobre qué pasaría de acá a 10 años con respecto a la ingeniería en sistema. Entonces vimos el futuro en relación a lo que hoy se tiene como futuro en términos de tecnología, que eso ya avanzado con respecto al bloque. Y luego, para que en esto, Gonzalo, estuviste muy bien en decir, no pude vincular de dónde apareció ética y moral. Nosotros lo que hicimos foco para trabajar en esto, dijimos, el ingeniero trabaja con tecnología. Tecnología es la combinación de la ciencia, la técnica y las necesidades sociales. Por lo tanto, el ingeniero tiene un impacto social en su profesión. Al tener un impacto social, la mirada ética de su comportamiento es ahí donde tocamos esa punta de ovillo
Y dijimos, si el ingeniero tecnológico en la aplicación o desarrollo de la tecnología tiene un impacto social, es necesario que siempre se analice la ética versus la moral. ¿Se van acordando más o menos? Sí, yo lo estoy estoy graficando nuevo, haciendo Sí, la es corrección. decir, cuando vimos esto, dijimos, es por acá, y frente a esa persona, a esa profesión que tiene un impacto social, es la necesidad de revisar la ética versus moral, más allá de la ética profesional, es desde ese humano que frente a sus decisiones, que además son decisiones de profesional, tiene un impacto en la sociedad y por eso vimos la conducta. Y hace un ratito lo que vimos fue qué método trabaja la ciencia, qué método tiene la ingeniería y cómo la tecnología, en definitiva, es la que permite ser el nexo entre el saber, que es la ciencia, y la profesión que permite el desarrollo de soluciones y que es esa tecnología, que puede ser aplicándola o desarrollándola. E hicimos un pequeño vínculo en términos de cómo la tecnología vincula la educación. Y ahí podemos hacer otro vínculo en términos de cuando nosotros hablamos de lo que son las universidades, ¿sí? Decimos la universidad tiene impacto con la tecnología. Más o menos les cierra, Sí, profe. A mí sí. ¿sí? Este ejercicio que uno hace es el ejercicio que primero les agradezco porque siempre la verdad es que respeto mucho los grupos de la noche porque sé que vienen de trabajar, vienen de una jornada muy larga y la verdad que es un grupo que para los que están participando los veo súper activos, entonces la verdad es que el compromiso para con ustedes es mayor además del compromiso normal, pero ver estos gráficos tiene mucho que ver. Esta es una técnica que es rápida, que cuando yo ya me estoy empezando a preparar para un parcial, escribo en la hoja lo que me acuerdo, hago el gráfico y después chequeo si realmente me estoy acordando de todo, y frente a ese mapa mental, a medida, lo dejo como en una hojita, a medida que voy estudiando, voy completando y voy haciendo estos vínculos con flecha. Gonzalo dijo, profe, no pude encontrar la flecha que vinculó ética y moral, lo veo suelto. Bueno, cuando yo ya empiezo a repasar y demás, le encuentro la vinculación. ¿Por qué les hago hacer este gráfico? Primero porque los va a orientar el jueves, aunque se hagan un pequeño repaso, para que el repaso ahora tema por tema, voy a usar este gráfico que hemos hecho desde la base de Gonzalo, vamos a revisar algunos otros, pero las preguntas la parte cualitativa que yo les voy a hacer a cada una de las preguntas cerradas, tiene que ver con que ustedes permitan la vinculación de temas, ¿sí? El que logre estas vinculaciones, así como ha hecho Gonzalo, más allá que tenía algunos espacios en gris, porque es normal, porque fue de golpe y lo tuvo que hacer en 5 minutos, es lo que yo espero en la materia. Entonces, primero, agradecida de que participen y participen a conciencia. Primero desde las preguntas del TP, del práctico integrador. La verdad es que tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de que miren desde los sistemas, esta es una materia social y está buenísimo de que se sumen a esta actividad y nuevamente vamos a hacer un repaso, vamos a hacer alguna simulación y el parcial no es complejo, ¿sí? No es complejo y realmente lo que genera. Alto gráfico de Ludmila. ¿Dónde la veo Ludmila? ¿Dónde está el gráfico que ponen en el chat? Hay varios gráficos lindos. El primero a la izquierda, profe. El primero a la izquierda. Ah, acá está. Sí, sí. Bueno, si quieren ponemos el de Ludmila. Acá está, perfecto. Un hospital, un eje, bueno, se acordó de todo Ludmila. Entonces, el jueves, yo para el jueves voy a trabajar en el trabajo práctico 3, en el trabajo práctico integrador, vamos a revisar eso, vamos a cerrar temas y demás, y yo les voy a hacer un repaso general de los temas y voy a grabar esa clase. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Bueno, gente, me alegro un montón.
Esta semana nos vemos 2 veces. Espero que descansen, que se sigan cuidando, que mañana tengan un lindo día, que esperemos que no haya viento. Y nos vemos el jueves 21:40. Gracias, profe. Bien, Nos vemos profe. Vale, jueves. profe, nos vemos jueves. Chau, chau, gracias. Hasta luego. Luego.